Para explicar cómo se realiza el cálculo de la desviación estándar para una muestra, vamos a utilizar el ejercicio que aparece en la imagen en pantalla. El ejercicio dice así: de acuerdo con la encuesta anual de los gastos del consumidor de 2022, el cargo promedio mensual a una tarjeta de crédito del Bank of America Visa fue de $1,838. En una muestra de cargos mensuales a tarjetas de crédito, los datos obtenidos son los siguientes y aparece un grupo de datos en la imagen donde nos piden en el número uno obtener el valor para la media y la desviación estándar. Cabe mencionar que el cálculo para la media es indispensable para obtener la desviación estándar de una muestra. Y en el número 2 nos pide determinar cuál es el intervalo promedio esperado de cargos mensuales a tarjetas de crédito del banco mencionado con los datos obtenidos. Para realizar el cálculo de la desviación estándar, tenemos dos opciones. Por un lado, si los valores que tenemos mostrados corresponden a una población, vamos a utilizar la fórmula que aparece del lado izquierdo. En caso contrario, si los valores corresponden a una muestra de datos, vamos a utilizar la fórmula que aparece del lado derecho. Y como en el cuerpo del problema se menciona, estos valores corresponden a una muestra de datos. Por lo tanto, vamos a utilizar la que aparece justo del lado derecho. En esta fórmula, como se puede observar, se requiere el valor de la media, por lo tanto va a ser el primero que vamos a obtener. Y una vez que lo calculemos, ese valor de la media lo vamos a utilizar para restas. ¿Cuáles son las restas que vamos a realizar? Bueno, vamos a restar a cada uno de los valores el valor de la media. Una vez hecho eso, lo vamos a elevar al cuadrado y posteriormente vamos a sumar todos los valores que aparezcan en el numerador del radicando. Una vez que obtengamos la suma, ese valor lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra menos 1. Después de que realicemos la división finalmente para obtener el valor de la desviación estándar, lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de esa división de valores. Entonces, vamos a comenzar obteniendo el valor para la media. De entrada, sabemos que tenemos un total de 18 datos y el valor para la media lo vamos a obtener con la calculadora científica. Vamos a introducir todos los datos a la calculadora utilizando las funciones estadísticas. El primero de los datos es 236. Colocamos el 236 y hacemos clic en M+. Ya introducimos el primer valor. El segundo valor es 316. Hacemos lo mismo, 316 M+. El tercero de los valores es 991, 991 M+. Y con este procedimiento vamos a introducir los 18 valores a la calculadora. Hemos terminado de introducir los 18 datos a la calculadora. Para obtener el valor de la media con las funciones estadísticas vamos a borrar de manera temporal y las funciones estadísticas en esta calculadora aparecen en la tecla número 2. Para habilitarlas voy a hacer clic en la tecla Shift y posteriormente en el número 2. Como se puede observar, aquí tenemos disponibles varios cálculos. Tenemos el cálculo para el valor de la media, para el valor de la desviación estándar de una población y para el valor de la desviación estándar de una muestra. Nosotros requerimos el del número 1 y el del número 3. Sin embargo, de momento voy a obtener el del número 1 para mostrar el desarrollo completo de el cálculo para la desviación estándar de manera analítica y luego lo vamos a comprobar con los valores que ya introducimos a la calculadora. Entonces, haciendo clic en el número 1 y posteriormente en la tecla igual, obtenemos que el valor para la media es de 1898.1666 periódico. Una vez que obtenemos el valor para la media aritmética, procedemos a realizar el cálculo para el valor de la desviación estándar de una muestra. Como se menciona en la fórmula, necesitamos restar algunos valores. Todos ellos van a ser contra la media. Entonces, el primero de ellos va a ser el 236. Acorde con la fórmula, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener 236 menos el valor de la media elevado al cuadrado. Este es el desarrollo para la primera resta elevada al cuadrado. Arriba se pide una suma de valores, por lo tanto colocamos el símbolo de más. El segundo valor que tenemos es 316, entonces lo sustituimos en la fórmula. 316 menos el valor de la media elevado al cuadrado, más el tercer valor es 991 menos el valor de la media elevado al cuadrado,
Y de esa misma forma, hay que sumar todas las restas de valores elevadas al cuadrado. El valor de la suma tenemos que dividirlo entre el tamaño de la muestra, que es 18, menos 1, y para terminar el cálculo debemos obtener la raíz cuadrada de esta operación. Me salió un poquito chueco, pero la idea se entiende. Hay que obtener la raíz cuadrada del cociente de estas operaciones. Como se puede observar, el procedimiento es algo largo si lo hacemos de manera analítica. Por ello, lo vamos a mostrar en la calculadora científica. Como recordamos, ya tenemos todos los valores introducidos en la memoria de la calculadora y basta con hacer clic en la tecla Shift, posteriormente en el número 2 para las funciones estadísticas y el valor de la desviación estándar para una muestra se obtiene con la opción número 3. Así que la selecciono y le doy clic en la tecla igual. Obtenemos que el valor para la desviación estándar de la muestra es igual a 1,795.61 dólares. De esta forma es como obtenemos los dos valores que se piden en la pregunta número 1 del problema, el cálculo para la media y para la desviación estándar. Se asume que si nosotros desarrollamos de manera analítica este procedimiento, debemos obtener exactamente el mismo valor. Por supuesto, hay que tener en consideración que aquí se están utilizando cantidades con cifras decimales. Y con la calculadora, como nosotros utilizamos la memoria de todos los datos para obtener dicho cálculo, pues con la calculadora nosotros tenemos acceso a toda la cadena de decimales que aparecen tanto para la media como para el valor de la desviación estándar. Así que si tú lo haces de manera analítica y obtienes una pequeña variación, se va a deber muy seguramente a los redondeos que hagas o el número de cifras decimales a la derecha del punto que decidas usar. Para el número 2, como mencionamos, vamos a utilizar tanto el valor de la media como el valor de la desviación estándar para generar el intervalo promedio, el cual se obtiene con la suma y resta con la media de la desviación estándar. Es decir, que el cálculo para la media, que era 1898.1666, se va a sumar y restar con el valor de la desviación estándar, que es 1795.61. El valor más pequeño del intervalo se obtiene con la resta y ese va a ser igual a 102.55 dólares. Y el intervalo superior se obtiene con la suma de los valores de la media y la desviación estándar. La suma nos da 3.693.78 aproximadamente. Este es el intervalo promedio. Así es como resolvemos la segunda pregunta que nos hacían en el problema para el intervalo promedio esperado de cargos mensuales a tarjeta de crédito.